¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo consecutivo número 72. ¿Cuándo vas a dejar de decir esto? Bueno, pues cuando deje de ser una novedad. O sea, para mí el hecho de llevar 2 meses y medio prácticamente subiendo vídeo un día y otro y otro y otro, a pesar de las navidades, a pesar de todos los compromisos, pues bueno, para mí es no solamente un reto, ¿no?, sino también un placer, así que por eso presumo de ello. Y bueno, si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, pues definitivamente no sé qué estás haciendo, porque este es el mejor canal de podcast que habla sobre el cine y las series de ficción. Y entre todo el aluvión de vídeos que tenía pendiente, pues por fin he sacado tiempo para poder hablaros de una de las últimas joyitas que nos dejó el pasado 2023, La Sociedad de la Nieve, película de Juan Antonio Bayona, que es un original de Netflix y que desató la polémica como ninguna otra producción lo había hecho en este país hasta el momento, debido al breve tiempo de exhibición que impone la plataforma de streaming, lo que hizo que las principales cadenas de cines de este país se bajaran del barco y dijeran: pues ahí os quedáis. Con todo, parafraseando a Jeff Goldblum como el matemático Ian Malcolm de Jurassic Park, el cine también se abre camino y la película se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este último mes, a las que habría que sumar sus 13 nominaciones a los premios Goya, su nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro, que se entregan la madrugada del próximo domingo, y su posible también candidatura como Mejor Película también extranjera o de habla no inglesa en los premios de la Academia de Hollywood, vamos, los premios Oscar, a los que llega después de haber pasado uno de los últimos cortes. Si no me equivoco, está entre las últimas 15 candidatas y le queda otro para ser, por fin, una de las últimas 5 nominadas en dicha categoría. Y es que si de algo sabe el director Juan Antonio Bayona es de resiliencia. Toda su filmografía, desde El orfanato hasta esta que nos ocupa, pasando por Lo imposible o Un monstruo viene a verme, gira en torno a la muerte, o más concretamente a personajes que se niegan a aceptarla como último destino de su viaje. Quizás en esta, La Sociedad de la Nieve, es donde este sentimiento ha cristalizado de forma más directa, porque es imposible que mientras la estés viendo, pues no te invada ese pensamiento de: joder, es que por imposible que parezca, esto no es una película, esto sucedió realmente. El conocido como drama de los Andes, del que el año pasado se cumplieron 50 años y donde un grupo de jugadores uruguayos estuvieron durante 2 meses, en pleno invierno, viviendo a la intemperie, después de haber sobrevivido a un accidente de avión en plena montaña, sin ningún atisbo de que pudieran rescatarles y teniendo que recurrir para subsistir al canibalismo, pues bueno, pues es una historia que convierte a Lo último de Bayona en una película más grande que la propia vida y que te demuestran que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación, por difícil que ésta resulte. O mejor dicho, que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y eso da esperanzas, pero también da miedo. Da mucho miedo. Dirige, como os estaba comentando, Juan Antonio Bayona, nacido en Barcelona en 1975, cuya trayectoria es de sobra conocida en España, entre otras cosas porque desde que empezó a dirigir quedó claro que su visión del cine era mucho más internacional que la visión que tenían otros directores de nuestro país. Bayona siempre ha dicho que su principal referente es Steven Spielberg, y eso queda muy claro en todo lo que ha dirigido hasta el momento. Tanto es así que precisamente gracias a esta profundidad internacional lleva un tiempo haciendo las Américas, como se decía antiguamente, y precisamente por esto pues yo había empezado a perderle un poco la fe, porque la película que dirigió, The Jurassic World, El Reino Perdido, me pareció la peor, o sea, la peor de toda la saga con diferencia. Y luego, cuando se anunció que iba a ser uno de los principales responsables de la adaptación de la obra de Tolkien en forma de series de ficción para Amazon Prime Video, Los Anillos de Poder, pues sobre el papel pintaba muy bien, la verdad, pero luego, bueno, luego la serie fue lo que fue. Es cierto que sus 2 primeros capítulos, que son los que dirigió Bayona directamente, son lo mejor de toda la ficción, pero visto lo visto, eso tampoco es decir mucho. Pero no solamente por eso he ido perdiendo la fe en Juan Antonio Bayona, sino que es que también tengo que reconocer que a título personal siempre he estado un poco peleado con todas sus películas. Desde El orfanato, que en su día me pareció un poco sobrevalorada. Es cierto que hace años que no la he vuelto a ver, igual si la revisiono pues me cambia de opinión, pero sí que es cierto que comulgo mucho con la epicidad que impregna toda su narrativa, si bien es cierto que esa epicidad da paso generalmente a una sensiblería excesiva, con la que a veces comulgo, vamos, con Lo imposible lloré lo que no se ha escrito, pero que en otros casos, como en Un monstruo viene a verme, me parece artificiosa.
Es cierto también que cuando vi esa película estaba hasta las narices ya porque llevaban meses bombardeándonos de forma incisiva en Telecinco, que era la cadena que la producía la película, y ya era pues como, bueno, la habían destripado, o sea, sin ningún tipo de filtro, así que cuando la vi pues era como ya, es que esto ya lo he visto, esto ya lo he visto, esto ya lo he visto, entonces bueno, fue imposible ver Un monstruo viene a verme con ojos nuevos. Lo mejor que le ha podido pasar a Bayona con su último proyecto es esta alianza con la plataforma de streaming de Netflix, porque La Sociedad de la Nieve hemos sabido de ella, bueno, pues porque en las noticias te lo decían y en los festivales iba ganando premios o iba siendo presentada de forma oficial, la academia la designó como la representante española para los premios de la academia que os estaba mencionando al principio. En fin, que hemos sabido de ella por eso, pero no nos han estado bombardeando constantemente con La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve. Si bien, dicho todo esto, alguien tiene que decirlo, sí, lo voy a decir. El impacto emocional que vas a tener si te sientas a ver La Sociedad de la Nieve y tienes muy presente la anterior adaptación que se hizo del mismo hecho, aquella Viven, que dirigió el amiguete de Steven Spielberg, Frank Marshall, qué raro, comillas, comillas, ¿no? Que toda la filmografía de Juan Antonio Bayona gira en torno al Rey Midas de Hollywood. Bueno, pues el calado emocional, insisto, será menor si tienes muy presente aquella, porque es cierto que de Viven han pasado como 30 años, pero sigue funcionando muy bien como una película survival e incluso, pues bueno, viendo lo que ha contado en La Sociedad de la Nieve, pues parece ser que también era bastante fiel a los hechos que ambas retratan, salvando el hecho de que Juan Antonio Bayona ha contado con actores uruguayos y argentinos, mientras que el protagonista de Viven era Ethan Hawke. Ethan Hawke, que tiene de uruguayo lo que yo de rubio con ojos verdes. Lo dicho, si tenéis muy fresca en la memoria Viven, como es mi caso, pues bueno, La Sociedad de la Nieve te impactará un poco menos, aunque no es menos cierto que la textura que le imprime Juan Antonio Bayona a todo el relato es completamente diferente, de una profundidad mucho, mucho más grande, convirtiendo el survival de Frank Marshall pues en un survival horror. En un survival horror. Sobre todo si sois muy aprensivos, es bastante posible que tengáis que apartar la mirada en algún momento de la pantalla, porque, bueno, el eterno debate. O sea, hay quien dice que no, si solamente comieron un poquito. Una mordidita nada más, ¿no? ¿Qué diría Ricky Martin? Una mordidita. Bueno, pues no. Según La Sociedad de la Nieve, que está basada en el libro homónimo escrito por uno de los amigos de los supervivientes, bueno, pues rechupetearon hasta los huesos. O sea, se lo comieron absolutamente todo de los cadáveres de quienes no habían sobrevivido al accidente. Y además, en esta época, sobre todo, o sea, yo he pasado un frío viendo La Sociedad de la Nieve. O sea, aunque tengas la calefacción, la tengan puesta en el cine a tope, o sea, vas a pasar mucho frío por el gélido pasaje que retrata, que se plasma en la película, que va a hacer constante ese pensamiento que os decía al principio de joder, lo que estoy viendo sucedió de verdad, o sea, realmente es titánica. Como os decía al principio, esta es una película más grande que la propia vida, hasta que, bueno, te va a hacer comulgar con la propuesta de Bayona por aplastamiento. Y es que en muchos momentos Viven era divertida, sí, dejando aparte lo del canibalismo, pero bueno, tenía sus toques de aventura, era luminosa. La de Juan Antonio Bayona es radicalmente opuesta. O sea, es oscura, tiene una profundidad, bueno, mucho más grande, con todo este rollo de la fe, que sí, que me imagino que cuando te encuentras en esa situación, pues tienes que recurrir a la fe para poder subsistir, porque si no, la cabeza te explotaría. Porque es que tiene además una banda sonora, La Sociedad de la Nieve, sinestésica. Una banda sonora sinestésica que te pone los pelos de punta, incluso una escena. La secuencia donde están haciendo un juego de rimas, pues incluso esa escena, que podría ser un alivio a todo el drama, a todo lo que están pasando los protagonistas, pues incluso esa escena es triste. O sea, es triste, es la sonrisa nerviosa de quien sabe que seguramente no va a regresar del viaje. Por no hablar de una de las escenas más reveladoras y a la vez tristes de toda la película, bueno, de las muchas que tiene, ¿no? Pero es cuando algunos de los supervivientes se alejan a algunos metros para intentar encontrar pues los restos del avión que han quedado esparcidos por la montaña, y solo con alejarse unos pocos metros de su propio asentamiento se dan cuenta de que no se ve, o sea, de que no se ve, de que está completamente perdido entre la nieve que lo rodea, y entonces pues la posibilidad de un rescate se antoja como una utopía. Pero consiguieron volver. 16 personas consiguieron sobrevivir después de haber estado 2 meses literalmente en un infierno helado. Pudieron volver para contarlo, y esta es una de las grandes diferencias también entre Viven y La Sociedad de la Nieve, ya que aquella parte de, pues, del rescate, ¿no? Del final, del clímax final, pues era una secuencia, pues si me apuras, de relleno. O sea, eran unas imágenes que aparecían mientras estaban apareciendo los títulos de crédito en la pantalla, mientras que Juan Antonio Bayona decide recrearse más
en este momento, para conseguir la famosa catarsis a la que los griegos le pusieron nombre en su teatro unos 500 años antes de Cristo y que, bueno, traducido, la catarsis vendría a ser algo así como la purificación o la liberación espiritual después de una experiencia vital a través del arte. Esa es la famosa catarsis, eso es lo que significa la catarsis, que habéis escuchado un montón de veces del teatro griego y que todas las propuestas artísticas intentan emular y que pocas consiguen. Y efectivamente, La Sociedad de la Nieve es bastante catártica, o sea, cuando terminas de verla te sientes un poco mejor contigo mismo por el simple hecho de haber visto la película, aunque no es menos cierto que también te deja un pozo agridulce, porque eres consciente de que los supervivientes lo hicieron a costa del sacrificio de los demás, más concretamente a costa del cuerpo de quienes no consiguieron sobrevivir. Y por eso me atrevo a decir que La Sociedad de la Nieve es, de momento, la mejor película de Juan Antonio Bayona, de su director, porque el equilibrio entre sus distintos elementos grandilocuentes y lacrimógenos está mucho más conseguido y se acerca más, se apega más a la cruda y triste realidad y el miedo que da el simple hecho de estar vivo. El miedo por estar vivo, mientras que otros no tienen la misma suerte. Aunque, por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y hasta que nos volvamos a escuchar. ¡Chao, familia!